muchas gracias a todos por asistir. Eh, pues el día de hoy mi intención es que discutamos algunos de los riesgos que enfrentamos a nivel sistémico en el sistema, en el sistema financiero en como un todo y que se originan en diferentes factores que se han venido constituyendo a lo largo de la pandemia y que pues son motivo de preocupación de alguna manera por la manera en que estos factores se interrelacionan para generar pues crisis muy generalizadas. Eh, También si tienen dudas o algo, estoy abierto a las Sí, preguntas en cualquier momento que las hagan. perfecto. Chicos, para poder tener un dinamismo correcto, bien estructurado, se ha dejado un link por el chat de Zoom para que puedan realizar sus preguntas y al término de la conferencia, creo que sería lo ideal, transmitir las consultas que nos lleguen al profesor Félix. Muchas gracias, Jorge. Eh, pues vamos a empezar. Esto es, vamos a partir de la definición de riesgo sistémico, que es el riesgo de la caída o el fallo generalizado de un sistema, más allá del fallo de sus componentes individuales. Y en el contexto financiero, esto denota el riesgo de un fallo en cascada del sector, provocado por los vínculos estructurales del sistema financiero que resulta en una crisis económica. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante el sistema financiero? Porque es el que provee de liquidez a toda la economía. Eh, si en el sistema financiero tenemos una crisis que resulta en bancarrotas y en falta de liquidez, el resto de la economía real resiente esta falta de liquidez. Y ya lo hemos vivido, ya lo vivimos una vez, ya lo vivimos dos veces en la memoria reciente, que son las crisis de 2007, 2008 y la crisis del año pasado. Y pues vamos a ver exactamente qué, qué significa esto en términos de los factores de riesgo que actualmente enfrentamos, que además hacen que una crisis, si se llegara a dar una crisis en los mercados financieros, pues sería una crisis significativa debido a la proximidad que tenemos con lo que ya sucedió durante el COVID-19, durante específicamente los primeros meses del año pasado. Aquí les mostramos, en primer lugar, los índices financieros que están aquí. Esta es los índices normalizados a base 100 en el año 2017. Es decir, todos los índices tienen numeraciones y ponderaciones diferentes, pero para efectos de comparación, lo que hacemos aquí es normalizarlos a base 100 para que en el año 2017, en enero de 2017 todos empiecen en el mismo valor de 100, como una puntuación estándar, y de ahí pues vemos cómo han evolucionado. Y lo significativo aquí, pues, es el hecho de que de 2017, que fue, digamos, el final de una breve un mercado bajista que sucedió de 2016 a la actualidad, pues los mercados financieros, en el particular los índices norteamericanos, que aquí tenemos el Dow Jones, que es el que lleva la puntera aquí, y el Nasdaq compuesto, el índice de las empresas tecnológicas, pues han subido su valor más de un 300% respecto del valor que tenían en enero de 2017. Eso significa un aumento de capitalización de estos mercados pues al 300% de su valor inicial. ¿Por qué esto es significativo? Porque si lo que hemos visto durante la pandemia ha sido un mercado alcista extraordinario para casi todos los índices, donde a pesar de a pesar de que los efectos de la pandemia sucedieron pues inmediatamente y perduraron han perdurado aquí durante los últimos, pues el último año y medio, que está aquí resaltado en azul, lo que vemos es que
que los índices accionarios en general de los mercados de valores pues, se recuperaron casi inmediatamente, con relativamente muy poco rezago de sus valores prepandemia. Aquí tenemos el máximo prepandemia en febrero para la mayoría de los índices. Y tenemos que, pues a principios de este año ya se habían recuperado. Y en muchos casos tenemos ya ganancias considerables respecto de sus valores prepandemia. En particular, el Dow Jones, que es el índice, digamos, de las empresas de mayor capitalización de los Estados Unidos, y el Nasdaq compuesto, que es el índice del sector tecnológico, excluyendo a las empresas financieras, pues de hecho recuperaron sus valores antes de mediados del año pasado, en julio, y para la segunda mitad del año ya presentaban ganancias. Esto significa que de alguna manera los mercados financieros pues se adelantaron muchísimo a la recuperación de las economías reales, que de hecho la mayoría apenas empiezan a ver, pues empezamos a ver que si sí se da o no una recuperación firme posterior a la pandemia, que es realmente la interrogante que enfrentamos actualmente en este momento. Y esto pues tiene que ver por qué, porque una capitalización tan grande o sea, o sea, si se fijan, pues de 200 a un aumento de casi el 100% de enero del año pasado a pues ahorita que estamos en octubre del año de 2021, pues este aumento no refleja un cambio de la economía real, al contrario, la economía real todavía se presenta rezagos respecto de pues respecto de sus niveles de desempeño prepandemia. Y en ese sentido, pues es importante considerar que los índices accionarios, si los consideramos en un sentido de evaluación, están extremadamente sobrevalorados. Entonces, ahora, ¿qué escenarios de riesgo vemos para los mercados financieros desde el punto de vista ya práctico? Pues en todos los casos, en los mercados financieros lo que tenemos son crisis de liquidez. Ah, recordamos una cita muy importante que es del presidente Roosevelt de los Estados Unidos en el final de la primera gran depresión del siglo pasado, de la depresión del 29. En ese momento, pues la principal causa que traía una falta de recuperación de la economía real era la falta de recuperación de la economía financiera. Durante el periodo del 29 al 33, los bancos, a pesar de que ya había pasado realmente el crack del 29, el truene de la burbuja especulativa de los 20, los bancos no lograban recuperarse. Como los bancos no se recuperaban, no había liquidez en la economía. Tanto los industriales, el pequeño empresario, los hogares no podían acceder a financiamiento porque los bancos enfrentaban condiciones muy adversas. Y cuando un banco tenía una corrida, el banco quebraba. No había garantías, no había ninguna clase de garantía sobre los depósitos. Entonces, cuando la gente empezó, por ejemplo, la crisis agricultural de los 30, donde en todo el mundo hubo un considerable desastre climático que arruinó muchos cultivos. Y en Estados Unidos en particular hubo unas tolvaneras gigantes que arruinaron grandes espacios pues de cultivo. Entonces, ante la incertidumbre, pues la gente había corridas de bancos, la gente iba y sacaba sus depósitos, pero eso quebraba a los bancos. Entonces, en un momento dado el gobierno en el 33 hizo una ley muy famosa que fue la primera ley que otorgó garantías sobre los depósitos de los bancos. Y en ese sentido fue lo que permitió la recuperación económica, la capacidad de liquidez del sistema financiero. Porque en tanto no había liquidez del sistema financiero, pues no había liquidez en la economía real. Y eso impedía que la economía real recuperara su marcha.
Entonces, ese sentido, en una crisis de liquidez en el sistema financiero, pues ¿dónde se originan? En primer lugar, vamos a considerar las crisis de liquidez que se originan en el mismo sector, es decir, dentro de la propia dinámica del sistema financiero que provee financiamiento. El caso emblemático de las últimas semanas ha sido Evergrande, la empresa de bienes raíces china, que proporcionó una serie de financiamientos que, pues básicamente, por una serie de factores macroeconómicos, que es el cierre generalizado de la economía, el- los flujos de caja del Evergrande, pues se dejaron de suceder. Y eso trajo ruina en términos de sus obligaciones de deuda. La empresa había contraído deudas para financiarse en el corto plazo y pagaba el interés de esa deuda pues con la realización de los proyectos que vendía y con los depósitos que además obtenía de personas en China que tanto adquirían una hipoteca o estaban también en la subempresa de Evergrande dedicada a administración patrimonial, es decir, una empresa que también llevaba sus propios fondos de inversión. Y en ese sentido también se descubrieron, esta crisis sirvió para que se descubrieran también prácticas pues, atroces como un esquema Ponzi pues que ponen en duda la viabilidad de este tipo de empresas en el sector inmobiliario de China. Y en general esto se extiende a firmas que están fuertemente apalancadas. ¿Esto qué significa? Que las empresas para operar, pues en general piden prestado en el mercado de deuda, emiten bonos. Estos bonos pues tienen que pagar un interés a los inversionistas que los compran. Y cuando la tasa de interés sube, que es un riesgo significativo, o la empresa tiene una interrupción en sus flujos de caja, pues en un momento dado ya no puede pagar a los inversionistas. Llegan los inversionistas y dicen, oye, págame mi interés. Y pues las empresas dicen, pues no tengo con qué, no te puedo pagar. Esa es la cuestión. Y esta crisis de apalancamiento afecta a muchas empresas. Afecta, por ejemplo, a muchas empresas tecnológicas que se expandieron mucho durante la pandemia, pero para expandirse en el nivel operativo, pues tuvieron que apalancarse fuertemente. Y ahora que, que sus flujos de caja pues no están resultando tan extraordinarios como esperaban ante la expansión, pues su valuación se ve recortada. Esto es una narrativa que afecta, por ejemplo, a las empresas tecnológicas, que al estar fuertemente apalancadas en sus múltiplos de sus estados financieros, pues de repente sus flujos de caja bajan o se normalizan después de la fuerte variación que hubo en el movimiento de recuperación de la pandemia. Y pues los inversionistas dicen, pues esta acción, este stock ya no vale lo que valía antes porque pues nuestras expectativas de ganancias son menores y pues la evaluación de mercado del stock baja. También tenemos y esto además genera un riesgo de default en las obligaciones financieras, o sea, cuando la empresa no puede pagar el mercado de deuda. Y eso es muy significativo porque el mercado de deuda es mucho, mucho más grande que el mercado accionario. Y en ese mercado de deudas están involucrados. Es donde hay un entrelazamiento mucho más profundo entre todos los actores financieros, gobiernos, corporaciones, bancos, todos están ahí y todos tienen deuda de todos. Entonces ahí tenemos este fenómeno de entrelazamiento sistémico que hace que lo que afecta a un solo actor, a un solo elemento del sistema financiero, termine afectando a todos. Por otra parte, tenemos también la crisis de liquidez originada externamente. Externamente, ¿qué significa? Que viene de algún fenómeno de la economía real y que afecta a la economía financiera por precisamente por la manera en que las empresas están haciendo uso de la liquidez que provee el sistema financiero para operar en la economía real. Aquí podemos notar, por ejemplo, la crisis energética que ya se está sucediendo en todo el mundo. La inflación generalizada que vemos en el mercado de commodities, que eventualmente es una inflación que se empieza a ver reflejada
en el mercado al consumidor. Y finalmente el shock macroeconómico, donde pues la recuperación económica post pandemia se ha visto retrasada, se ha visto aminorada, se ha visto ralentizada respecto de expectativas que se tenían. Y en ese sentido genera incertidumbre acerca de qué van a hacer los gobiernos para mantener el impulso de la economía y qué pueden hacer en ese sentido también los actores financieros como respuesta a los posibles escenarios que pueden suceder. Esa es la cuestión. Una cosa es lo que haga el gobierno, otra cosa es lo que hagan las empresas, pero en el presente, en el momento actual, lo pesado, lo denso, pues es decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo inversionista, yo empresa, yo actor regulador, ¿qué voy a hacer? Y ese qué voy a hacer está juzgado ni siquiera por lo que realmente suceda, que esto es una cuestión importante. Lo que realmente suceda no lo sabemos, sino por lo que esperamos que suceda. Los mercados financieros son, económicamente son instrumentos guiados por las expectativas. Son donde pensamos qué va a pasar y tomamos una postura hoy, aunque no tenemos la información necesaria para, para asegurar que va a suceder X y cosas. Simplemente tenemos que tomar una decisión hoy y la decisión que tomamos hoy pues está condicionada en la información que tenemos hoy. Ahora, pues, ¿cuál es el componente sistémico? Pues que todos estos escenarios están interrelacionados de una manera sistemática. O sea, tenemos el shock macroeconómico, es decir, eh, la gente espera A, pero sucede B. La gente espera una recuperación espectacular, pero tenemos una recuperación normal. Tenemos también ¿qué pasa con, por ejemplo, el problema del empleo en los Estados Unidos y en las economías desarrolladas? Pues que el hecho de que tuviéramos una interrupción de la dinámica normal de los espacios de trabajo y que la gente pudiera trabajar a distancia, y ahora que las empresas quieren retomar muchas la dinámica normal de contratación y de trabajo presencial, pues la gente se da cuenta de dos cosas. Que trabajar a distancia es mucho mejor que trabajar de manera presencial para la mayoría de los empleos. Y que además puede exigir un salario mucho más digno. Y por eso muchas empresas están viéndose en apuros, porque dicen, bueno, yo antes podía contratar con mucha facilidad a todas estas personas y ahora pues nadie está llegando porque me imponen condiciones que en este momento ya no me parecen aceptables. Entonces, en ese sentido, pues mucha gente dice, no, pues yo prefiero seguir recibiendo mi apoyo gubernamental, por ejemplo, en Estados Unidos, o prefiero no trabajar de plano, porque las ofertas de trabajo que hay, pues no son suficientemente buenas. Ya vi que puedo exigir algo mejor. Entonces, aunque los números de la economía se recuperan, no se recuperan con el ritmo con el que esperábamos que sucediera. Y las mismas empresas pues tienen expectativas distorsionadas. Dicen, no, pues yo esperaba esto y no se está dando. Lo mismo en el sentido de lo que les comentaba, de que los mercados se han adelantado muchísimo a la economía real. Y ahora que la economía real, digamos, alcanza los niveles prepandemia, pero los mercados siguen estando en una evaluación 100% por encima de eso, pues entonces decimos, pues, ok, pues ahora la economía vale lo mismo que valía antes de la pandemia, pero entonces, ¿por qué todos los stocks, todos los instrumentos de renta variable valen tanto? Pues en realidad no deben valer tanto. Entonces, eso también trae un shock de expectativas a la baja para los mercados financieros. El shock macroeconómico, que deviene de todas estas divergencias y expectativas entre lo que sucede en la economía real y lo que termina sucediendo en la economía financiera, afecta a las firmas fuertemente apalancadas, tanto las firmas con prácticas dudosas como Evergrande, como las firmas legítimas que necesitan dinero en el mercado de deuda, que son todas las firmas, todas las empresas hacen uso del mercado de dinero porque no tienen reservas gigantes
recortes de efectivo en este momento, por ejemplo, para pagar a los empleados la siguiente quincena, la siguiente semana, el siguiente mes, tienen que recurrir al mercado de deuda. Y si el mercado de deuda se ve afectado por estos shocks macroeconómicos, hay subidas de tasa de interés, hay subida del riesgo país, que implica una subida del interés que pagan los bonos de ese país, y esa prima de riesgo hace que los inversionistas digan, pues yo no voy a invertir en ese país, y entonces las empresas de ese país se ven afectadas en su acceso al capital. Entonces, tenemos esta interrelación pues, sistémica, ¿no? Entre la macroeconomía y las firmas apalancadas. Y además tenemos la crisis energética. Cuando han estado subiendo los precios del gas natural, del petróleo y también de commodities, pues de uso más también no energético. Por ejemplo, la subida de los energéticos afecta la subida en el maíz, en los alimentos y en general en todos los insumos productivos. Y este incremento de costos operativos, pues de nuevo afecta directamente a las empresas apalancadas que dicen, no, pues ahora no solamente enfrento condiciones de crédito adversas, sino que también estoy enfrentando condiciones operativas adversas. Ahora tengo que pagar 10 o 20 veces más de lo que pagaba, porque todos mis gastos suben. Mis gastos salariales suben, mis gastos en compra suben, porque todos mis insumos suben de precio. Y pues yo, ¿qué voy a hacer? Y además tenemos interacción entre la crisis energética y el shock macroeconómico. Ve lo que está pasando en Europa. Los precios de la electricidad han subido tanto, que las empresas no pueden operar. Ya dicen, no, pues ni modo, vamos a tener que disminuir la producción, porque no podemos pagar tantos costos energéticos. Y esa disminución en la producción naturalmente disminuye la actividad productiva en la economía real, y eso también trae pues afectaciones a las expectativas macroeconómicas de que si se recupera o no la economía. Entonces aquí tenemos toda esta interacción de factores. En el caso de Evergrande, que es como el caso paradigmático del momento, pues ¿qué tenemos? Tenemos que la firma opera con un apalancamiento financiero muy grande, donde esto es lo de siempre, generaron un instrumento ridículamente riesgoso, los famosos MBS, que ya trajeron la crisis de 2007, son las hipotecas. Y como las hipotecas pues son un instrumento de crédito escalonado, tú puedes venderlas. Dices, ay, pues yo te vendo mi hipoteca a 30 años que vendía el cliente, y mi paquete de hipotecas escalonadas a 5, 10, 15, 20, 30, 35, 50 años. Y te voy a vender los rendimientos que tengo de los pagos de esas hipotecas para que me des capital hoy, y tú recibas los intereses progresivamente de lo que conforme van venciendo los pagos de esos instrumentos. Y pues esta empresa Evergrande terminó usándolos de maneras cuestionables, lo que le trajo, pues inmediatamente las cosas no salían tan mal, porque podía seguir vendiendo hipotecas nuevas indefinidamente. Pero ¿qué pasó durante el inicio de la peste? Pues que el COVID genera un cese de los flujos de caja de corto plazo. La gente deja de sacar hipotecas porque la economía se para. Allá en China, los chinos toman medidas enérgicas, detienen la actividad económica, y con ello se detiene en particular la actividad económica que generaba flujos de caja para la firma en el corto plazo, con lo que se mantenían operando. Y eso hace que la firma en un momento dado ya no tenga los recursos necesarios para satisfacer sus obligaciones de deuda en el corto plazo. Entonces eso genera pues el riesgo de default. La empresa, pues los acreedores y los inversionistas, tanto la gente que depositó su dinero en China a Evergrande, como los inversionistas internacionales, pues se enfrentan a un riesgo de impago, que la empresa pues dice, pues, no nos va a pagar. Y entonces esto genera dudas acerca de todo el sector financiero chino. Pues dicen, bueno, si Evergrande hizo esto,
Y ya, aparte, ya ahorita acá hace poco salió a relucir otra empresa que también acaba de defaultear en sus obligaciones de deuda. Entonces todo el mundo dice, pues esto, ¿qué está pasando? Nosotros les dimos dinero y ahora resulta que ya no nos van a dar ningún dinero. Y que el gobierno chino pues ya aseguró que va a pagarle a los inversionistas chinos, pero los inversionistas internacionales pues están en duda, ¿no? O sea, no sabemos si se les va a pagar o no. Esto lo vemos en la evaluación de mercado. Hay una estadística que se llama la probabilidad de default o zero price probability. Esta es una manera, digamos, estadística de inferir el riesgo de default que están enfrentando las firmas. La metodología econométrica la pueden consultar en Fantasini et al. Y pues, ¿qué tenemos? Aquí estoy comparando Evergrande, que es la firma en color azul, y la firma naranja, que es la que acaba de defaultear, que también es Fantasia Holdings. Que como podemos ver, de hecho, a todo lo largo de 2020, ambas firmas, su riesgo de default implícito en su evaluación de mercado, pues se incrementó dramáticamente. En ese sentido, pues, sin, quienes hayan estado llevando este tipo de estadísticas, pues sí eran conscientes de este tipo de riesgo. Desde mediados de año que hubo un cambio en la evaluación, pues degradaron la evaluación de riesgo de los bonos de Evergrande y de estas otras y de Fantasia Holdings, pues ya se veía venir este riesgo. Sin embargo, pues parece que muchos actores de mercado se vieron incautos, ¿no? Vieron, a pesar de que sucedía esto, pues la gente recientemente lo tomó como si fuera una noticia nueva, lo cual nos dice que en general, pues muchos actores de mercado no estaban prestando atención a las señales que ya se estaban sucediendo de la incapacidad que iban a tener estas firmas de satisfacer sus obligaciones de deuda. Esto, ¿qué otro escenario? La crisis energética y el mercado de commodities. Las cadenas de suministro que ya antes de la COVID ya estaban un poco estiradas, pues han visto que en este shock, primero a la baja y luego a la alta, pues han visto incapaces de darse abasto. Entonces tenemos simultáneamente escasez y al mismo tiempo exceso por amontonamiento de bienes que de repente llegan en masa y las líneas de suministro no se dan abasto para distribuirlos de la cadena productiva. Además tenemos una especulación excesiva en el mercado de futuros y una presión que nos trae la reforma medioambiental, donde de una manera que a mí me parece contraproducente, pues las autoridades eh, económicas y políticas de Europa y los Estados Unidos dicen, pues tenemos que transitar inmediatamente a las energías renovables. Pero, ellos renunciaron antes a la energía nuclear y su capacidad de producción de energía eléctrica se vio afectada. Entonces ahora dependen más del gas natural, pero conforme el gas natural sube de precio y la energía renovable pues tiene un costo de instalación que todavía no enfrenta dificultades de infraestructura considerables, pues en el mediano plazo el precio de electricidad sube porque no se produce suficiente electricidad y suficiente energía. Además, pues esto genera una imposición de costos insostenibles para los productores y eventualmente a los consumidores. Y esta imposición de costos excesivos, pues ya lo veríamos en un fenómeno de inflación. Aquí lo vemos, por ejemplo, con los precios normalizados de los futuros del crudo, del gas natural, del cobre y del maíz. En particular con el gas natural y con el crudo tuvimos la parte de la crisis un poco pues, estrambótica del año pasado, donde pues políticamente los países productores se sabotearon entre sí y llevaron el precio del crudo a niveles negativos, ¿no? Donde de hecho la gente pagaba porque no solamente había exceso de crudo, o sea, había tanto crudo acumulado y una disminución tan fuerte en la producción debido al, al, de- al detenimiento de la actividad productiva que
la gente quería deshacerse de su crudo, porque pues, se amontona, se amontonan en las plantas de distribución y pues no hay nada que hacer con él. Y tener crudo te impone costos, porque tienes que almacenarlo y se sigue produciendo. Pero lo que hemos visto, y esto es significativo, es que tenemos, pues además, un fenómeno similar. Estos precios que están indexados al año base de 2017, es decir, estoy suponiendo que todos los precios de los futuros valían 100, los normalizo a un índice. Y pues lo que vemos es que han subido su nivel hasta más del 200% algunos de su precio, pues de antes de 2010, y principios de 2017 en particular. Aquí vemos aquí vemos cómo alcanzó un máximo el precio del, del maíz, que es el rojo. Y lo que vemos aquí también es para el cobre. Y aquí vemos también la escalada ya de los energéticos, que son el crudo y el gas natural, que vemos cómo también empiezan a alcanzar máximos históricos. Y todos estos costos adicionales pues afectan seriamente la capacidad de los productores de mantenerse al día, de mantenerse operando. Lo vemos también en los estadísticos de econométricos de exuberancia, donde tuvimos periodos explosivos, tanto a mediados de 2019. Aquí lo vemos en los periodos donde el estadístico supera, el valor del estadístico supera el valor crítico de prueba, pero en particular aquí, para el, el maíz, pues vemos que la escalada ha sido fuerte, igual que para el cobre. Y para los energéticos, para el gas natural, esta escalada parece que apenas está sucediendo, lo cual es muy grave porque nos dice que los precios pueden seguir subiendo indefinidamente. Y esto también lo vemos en el desfase que hay entre aquí en el caso de los Estados Unidos, nos fijamos en el desfase que hay entre el precio, el índice de precios al consumidor, que es la línea azul, y el índice de precios al productor, que es la línea naranja. Les voy a resaltar nada más para que. Entonces, lo que vemos es que el índice de precios al consumidor, tomando como año base el enero de 2018, pues ha subido sostenida, de una manera sostenida, pero no alarmante. Pero en el caso del índice productor, ¿qué tenemos? Pues una caída considerable a principios de la pandemia, cuando todos los precios colapsaron. Y ahora tenemos una escalada muy considerable y un rezago del índice de precios de consumidor respecto al índice de precios del productor. Esto significa que este incremento de precios del lado del productor todavía no se refleja en los índices de precios para el consumidor, lo cual es grave, porque significa que en un momento dado podemos tener un shock inflacionario para los precios del consumidor que pues podría sacar de quicio a todo el consumo. Y es un patrón común que vemos en todas las economías del mundo, lo cual nos dice que o los productores o si va a haber ajustado ahí, van a lograr ajustar sus precios al consumidor y no vamos a tener este escenario catastrófico, o vamos a ver un incremento considerable que nos puede traer pues un problema grave, macroeconómico grave. ¿Por qué? Porque además vamos a tener un escenario de riesgo donde las medidas que se tomen contra la inflación resulta ser contraproducentes. Para acotar la inflación, pues lo que vemos es que los gobiernos dijeron, pues vamos a limitar la liquidez, que vamos a tratar de ponerle un freno. Pero estos en muchos gobiernos, pues fue recortar los apoyos directos a la población. Y en el caso específico de Estados Unidos, el recorte, anticipar el recorte a la recompra de bonos, el famoso tapering. Que para disminuir un poco la oferta monetaria. Sin embargo, el nivel de desempleo sigue siendo alto. Y el mercado laboral se da rezagado. Aún vemos todavía que
la actividad productiva no logra retomar los niveles que esperábamos que tuviera. Y en ese sentido tenemos un shock de expectativas. La gente ya dice, los analistas, los economistas, dicen, pues ya que se recuperen las cosas. Pero parece que todavía no se da esto. Y lo vemos aquí, igual en estadísticas de los Estados Unidos, pues como los niveles, en este caso del seguro de desempleo, pues siguen siendo altos. Aquí vemos que siguen siendo muy altos respecto del, de los niveles prepandemia, a pesar de que las solicitudes pues ya bajaron, ¿no? Las solicitudes que son la curva naranja, pues ya digamos están un poco más normalizadas, pero mucha gente sigue haciendo uso del seguro de desempleo. ¿Y por qué decimos crisis sistémica? Porque los factores se componen entre sí, todos estos factores de riesgo que hemos estado discutiendo, pues se componen entre sí, afectan unos a otros, creando un fenómeno emergente. Lo que justamente ahorita que están de moda los sistemas complejos, cuando tenemos un montón de elementos individuales que en su conjunto generan algo que los trasciende a todos y que ninguno de ellos controla de manera individual, es lo que llamamos un fenómeno emergente. Y este fenómeno emergente colapsa simultáneamente los mercados. Una cosa revienta y otra cosa revienta a la otra y al final todos terminan reventados, todos terminan mal. Y económicamente, una manera directa de verlo, lo vemos en el cambio de régimen, donde las correlaciones se incrementan repentinamente. Los mercados financieros tienden a moverse en tendencias, pero cuando tenemos crisis, como vemos, por ejemplo, aquí en la gráfica inicial, pues todos se mueven así más o menos con tendencias similares, pero en las crisis, pues de repente todos bajan y todos suben. Y eso es muy grave porque significa que nadie está a salvo. Cuando todo baja, no hay a dónde refugiarse. Ese es el problema principal de estos cambios de correlación. De repente los índices están variando sus precios así aleatoriamente, con cierta tendencia, pero en una crisis todos se mueven en la misma dirección, en este caso para abajo, lo cual significa que no hay dónde escapar. Todas las instituciones se ven afectadas simultáneamente. Y aquí lo vemos con los cambios en los correlogramas. Esta gráfica son el coeficiente de correlación entre los diferentes índices, que aquí son el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el Nasdaq 100, el Nasdaq compuesto, el Standard Poor's 500 de los Estados Unidos, el Dow Jones, el Stoxx 600 de Europa, el Hang Seng de Hong Kong, el índice Nikkei, el MOEX de la Bolsa de Valores de Moscú, el FTSE de Inglaterra, el CAC 40 de Francia, el IBEX de España y el índice de la Bolsa de Mumbai. Y lo que vemos es que, pues en general sí tienen que estar correlacionados, pero pues muchos índices tienen una correlación relativamente baja, entre 0.4 y 0.2, aquí dada por los colorcitos, como el azul más clarito, más cercano al blanco. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una crisis financiera, cuando tenemos este cambio de régimen económico? Pues todas las correlaciones suben. Incluso los índices que no estaban tan correlacionados incrementan su correlación entre sí, haciendo que se muevan al unísono. Y lo podemos ver en otra representación, que en este caso es una gráfica de la normalidad. Aquí la correlación, escogí que correlación mayor a 0.5, correlación positiva, para que se dibujaran entre los vértices que representan los diferentes índices, se dibujara pues las aristas, las aristas que les unen, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que en general, pues muchos índices, en un estado normal, vemos que
La mayoría de los índices mostrados se concentran aquí como en un clúster, pero no están tan severamente correlacionados. Y de hecho tenemos índices que pues se mueven como con su propio ritmo, como el Nikkei y el índice, el Hang Seng. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos pues una situación de crash? Pues todo se correlaciona, todo se vuelve un solo clúster, donde todos están correlacionados entre sí. Cambia, digamos, la estructura eh, de la gráfica y tenemos todos están mucho más conectados porque estadísticamente el movimiento de todos se correlaciona y se mueven en la misma dirección. Este cambio de régimen pues nos dice que las cosas en general pues no hay refugio, porque todo lo que afecta a uno, lo que afecta a un índice en en un país, empieza países al mismo tiempo. Y ese es el problema que tenemos durante una crisis sistémica, que en un momento, pues como les decía, pues tenemos este fenómeno donde todo se correlaciona y se mueve en la misma dirección. Y eso es pues muy malo, muy malo. Y tratamos de encontrar maneras de que no suceda. ¿Qué otros escenarios de riesgo tenemos? Pues ahora que hablamos de cómo todo está fuertemente interrelacionado entre sí, por ejemplo, podemos tener una corrida en el mercado de criptomonedas, una crisis de liquidez que afecte a los actores macro con posturas apalancadas. Esto lo vimos, por ejemplo, en las cascadas de liquidación, cuando el precio de Bitcoin colapsó y luego otra vez subió repentinamente y un montón de gente de traders en el retail que tenían posturas, por ejemplo, en futuros o en opciones, pues todos se vieron liquidados con llamadas al margen. Y también, pues, si en un momento dado, ahorita que empieza a haber bancos y firmas y fondos de inversión que empiezan a meter ya dinero institucional al mercado de criptomonedas, pues igual vemos un riesgo significativo, ¿no? De que qué tal que colapsa el precio del Bitcoin, esa inversión se pierde y pues todo ese dinero que quizás había estado... Porque de nuevo, el problema es el apalancamiento. El inversionista invirtió en Bitcoin, pero además tenía algún tipo de instrumento de renta fija fijado a la empresa, ¿no? Por ejemplo, la empresa que pidió prestado para invertir en Bitcoin. Y ahora, pues los acreedores de esa empresa ya se quedan sin nada. ¿Qué otra cosa también podemos ver como riesgo? Pues una crisis política originada en la escasez de energéticos. Eso es otro escenario de riesgo considerable, dado que, pues, eh, cuando faltan los energéticos, la economía entera se para y empiezan pues, las acusaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando en Europa con los gasoductos que vienen de Rusia, donde pues políticamente es una situación contenciosa porque pues, muchos dicen, no, pues no, los rusos son malos, no es éticamente malo comprarles gas y no les vamos a comprar gas y vamos a sabotearles este proyecto de gasoducto. Pero ahora que está la demanda de gas, tenemos cosas encontradas porque pueden decir, por ejemplo, los ucranianos que antes tenían un tubo de gas que pasaba por un tubo de gas que venía de Rusia y pasaba por Ucrania, y ellos decían, pues vamos a cerrar el paso del gas a Europa. Y pues ya todo el mundo se veía enlodado en el conflicto político que había entre Ucrania y Rusia en un momento dado. Pero ahora este conflicto político pues, se extiende a toda la Unión Europea y Rusia. Y, pues, y esto también lo vemos como un escenario serio, porque al fin de cuentas esto pone en riesgo la viabilidad de la economía real y por lo tanto la estabilidad de los mercados financieros.
eso es, en gran medida, pues este es el resumen de cómo, desde el punto de vista de nosotros como practicantes, vemos los riesgos en este momento al mercado financiero. Entonces, nosotros, en particular yo como, como, pues como actor en el mercado de accionario, así es como yo lo estoy viendo. Y pues ya, estoy abierto, como les mencioné, a preguntas, observaciones. No sé si dudas, qué otras perspectivas les pueda aclarar, que tengan alguna duda al respecto.